Bueno, ya nos vamos a estar metiendo en algunas otras cuestiones que ya, a ver, ya lo tocamos por arriba un poco al tema, pero lo vamos a seguir tocando más en profundidad. Que tiene que ver el combustible. El tema del combustible, la falta de combustible. Concretamente la falta de combustible. Ayer estaba leyendo una información que de hecho me llamó la atención y la publiqué en la contratapa del diario La Campaña, que por ahí ustedes me pueden ayudar a el entrevistado y Pablo Tribucio a entender, sí. Porque dicen que va a aumentar 12% el precio del gasoil, sí, en un intento de superar la escasez. Y esta es la parte que no entiendo, cómo se supera la escasez aumentándolo. ¿Sí? La forma sería, bueno, ¿cómo aumenta? Compremos menos, circulemos menos. No lo sé. Bueno, pero el gobierno nacional autorizó a todas las petroleras, ¿sí?, a incrementar el abastecimiento del combustible. El litro de gasoil común pasará de los 113 pesos actuales, ¿sí?, a más de 126 en la ciudad. No sé en Chivilcoy, pero en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando dicen en la ciudad, ¿viste? Porque te ponen en la ciudad, sí, ya es Buenos Aires. Debe ser de Buenos Aires. Es Buenos Aires. No, de hecho acá lo dice también en la nota, ¿no? Y el premium de 145 a 165 pesos, por ejemplo. Bien. Sí, por si va a Buenos Aires. Como para tener. Claro, que téngalo en claro, cuenta. Y tener en se cuenta. Precisa allí llenar el tanque, no sé si se lo van a llenar. O poner un poco de combustible. Sí, o a lo mejor hay un cupo, ¿no? Sí. A lo mejor tiene que ver con que este aumento de precios le permitiría a las grandes cadenas de combustibles comercializarlo en el país y no exportarlo. Y no exportarlo, claro. Sí, que también es otra de las cuestiones. Otra ¿no? de las que por ahí se cuestiones, exporta, claro. Y después nos quedamos sin en el mercado interno. Vamos a charlar, Pablo, con Marcelo Bianchi. A ver. Él es uno de los vicepresidentes que tiene la Federación Agraria Argentina, porque también había llamado a la mesa de enlace a movilizarse por este tema. ¿Sí? Y bueno, y conocer, bueno, cuál es la realidad del sector, no solamente en este aspecto, sino que otra vez se vuelve a hablar del tema de retenciones. Sí, señor. ¿Sí? Ahora que se viene, bueno, lógicamente, una nueva temporada, un nuevo ciclo para los cultivos de invierno. Y bueno, conocer un poco las perspectivas, en este caso, de lo que es una de las entidades más importantes que tiene la República Argentina en materia agraria, ¿no? Marcelo, buen día, ¿cómo está? Aquí Pablo, Eduardo, los saludamos desde Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Buen día para todos. Bueno, muchas gracias por atendernos ante todo, Marcelo. Bueno, estábamos leyendo allí algún comunicado, ¿sí?, de la mesa de enlace, por supuesto la Federación Agraria forma parte, ¿no? En cuanto a movilizar por este tema del combustible, ¿cuál es la realidad hoy, Marcelo, que le transmiten, digamos, la gente, que ustedes mismos también comprueban, ¿no?, en cuanto a esta falta de combustible, esta escasez, estos cupos, ¿no?, de entrega que complican al transporte, que complican al agro? Mirá, hacía mucho que por lo menos no veíamos nosotros en los pueblos del interior colas como vi ayer de 2 cuadras de automóviles y camionetas para poder cargar el combustible que recién llega a la estación de servicio de una localidad y que al rato no hay más. Y esta mañana veo que otra vez entra el camión de YPF, digo, bueno, ¿por qué toda esta dinámica, con toda esta logística para venir 2 veces? Es decir, ayer había una cola, anoche había una cola de 2 cuadras de automóviles y camionetas, como dije antes, y se termina en 2 minutos de combustible. Y bueno, esta mañana viene otro camión de YPF, ¿no? El problema es grave. Tengamos en cuenta que la campaña de trigo, de siembra de trigo, todavía, por lo menos en la Pampa Húmeda, todavía no se ha empezado a full. Sí, y recordemos que estamos pasando por una sequía importante, y que las lluvias no han sido las mejores y ni han mejorado el perfil de los suelos para que esto se dé en profundidad. Creo que la demanda en la Pampa Húmeda no es mucha en cuanto al agro, pero sí en el norte de la República Argentina. El otro día estaba viendo un mapa en donde el combustible estaba casi normal en la parte sur del país, pero después, al cabo de unos días, esa parte ya se ponía mucho más complicada porque los camiones se desviaban hacia el norte. Entonces hay un problema general en todo el país de la falta de combustible según la demanda que haya en cada zona. Y en cuanto
En cuanto a los precios, bueno, los precios ya están en el surtidor de a 175 el diésel común y a 200 pesos el euro. Ya están reflejados en los surtidores, los vi yo personalmente ayer. Claro. En YPF. O sea, ya el aumento ya está, ya se aplicó. Sí, el aumento se aplicó y bueno, y aparece un poco el combustible después de esa aplicación de ese aumento, ¿no es cierto? Ahora, nosotros le recordamos esto al ministro de Agricultura ya hace unos meses atrás, que esto iba a suceder, que la verdad que el sector productivo está en un problema y de no tener salida, porque recordemos que las maquinarias, los camiones, necesita un flujo de combustible y un consumo de combustible que necesita para la producción, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que este país, en un momento como el que estamos viviendo, donde hace faltan dólares, donde hace falta más producción y trabajo, la verdad que esto viene en contra de eso mismo, ¿no? Exacto. Y la medida que se tomó para cobrarlo más caro el gasoil en los puestos fronterizos, para evitar que vengan extranjeros a llevárselo, eso es un parche nada más. Son medidas que no tienen ningún resultado. A ver, las medidas son otras, son medidas de fondo, son medidas en donde debe haber inversión, donde la inflación está haciendo estrago en nuestro país y las petroleras lo ven eso y tienen un costo. A mí me imagino que es así. Nosotros como productores también tenemos un costo. Un gasoil a 200 pesos no es lo mismo que un gasoil a 150. Entonces te reflejan los costos. Claro. Esto es sencillo. La verdad que esto es parte del aumento de las tarifas que se vienen dando y es parte de un reajuste de tarifa que se tiene que dar sí o sí. Un país con una inflación como esta tiene que haber un reajuste de tarifa. Si no, no vamos a tener ni gasoil, no vamos a tener ni luz, ni siquiera en una parte agua, porque la verdad que esta tarifa, como están retrasadas, normal, yo no digo que tiene que aumentar, pero lo lógico cuando alguien tiene que subsidiar esa tarifa, si no el gobierno la va a pagar el consumidor. Claro. Sí, y me imagino también cuando hablaba de la inflación, cuando un productor diagrama una campaña, lo diagrama a determinados costos y en el transcurso le aumenta todo. En el transcurso te aumenta todo, no solamente los costos personales, de los costos del mismo establecimiento, que sino después entran los costos de los transportes, porque todo se traslada al productor, en este caso la cadena primaria. Las cooperativas pagan los productores pagan un flete a un gasoil de 150 y lo tenía 200, la verdad que todos estos costos, y no solamente hablamos de transporte, sino de toda la cadena que está después del sector primario, cooperativa, secadora, todo lo que funciona combustible, claro, que es amplio, y todo funciona en esto. Entonces, en algún momento, estos costos se van a trasladar. No sé cómo vamos a hacer para nosotros los productores trasladar todo este costo, porque el precio no lo ponemos nosotros, en definitiva, el precio del producto. Y la verdad que si en algún momento se habla de más retenciones, la verdad que va a ser un problema. Sí, bueno, sí. Se está hablando, ¿no? Se está especulando con eso, ¿sí? No sabemos si se va a concretar, es una especulación, es un sondeo, ¿sí? De querer subir retenciones. A ver, sí, la verdad que hay discursos desencontrados también, porque el presidente dice de subir retención y Julián Domínguez, que es el ministro de Agricultura, dice que no. La verdad que nosotros estamos atentos en esto porque tenemos discursos que no tienen nada que ver una cosa con otra y esto se lo hemos transmitido al ministro Julián Domínguez. Por eso vamos a hacer el día 29 esta jornada de concientización o una jornada de visibilizar no solamente el problema del combustible, por qué hay la falta de combustible y por qué no se tomó las medidas que se tienen que tomar con mucho tiempo atrás, sino también la presión fiscal que tiene el sector productivo, en este caso el campo, sobre los productores pecuarios. Uh-huh. En líneas generales y siendo así, hablando groseramente, ¿no? ¿Cuáles serían esas medidas que se tendrían que haber tomado?
¿El sinceramiento de tarifas? Inversión, a ver, tampoco, para ser concreto y real, no es culpa de este solo gobierno. Acá hay una de distintos gobiernos de aquí hacia atrás. Bueno, nadie ha tomado en serio, me parece, el tema de lo que es el combustible, la electricidad, a ver, la falta de inversiones, de una política energética como tiene que ser. Algún gobierno un poco más que otro, Sí. pero sabemos lo que pasa en nuestro país. Cuando un gobierno hace algo bien y quiere empezar a algo, viene el otro y lo cambia. Sí, sí. Entonces, a ver, tenemos que tener política a mediano o largo plazo, con políticos que sean personas que quieran construir un país en serio, la verdad. Y en esto como dije antes, no cabe la crítica a este gobierno, sino a muchos que han pasado también, que la verdad que nunca han seguido una política en ningún sentido, porque la verdad que los resultados hoy los tenemos a la vista. Tenemos un índice de pobreza importantísimo, una inflación que no se puede soportar y no sabemos cuándo termina, doblamiento cambiario, no sabemos cuál es el dólar realmente, y la verdad que en este sentido es imposible producir y trabajar, porque aquel trabajador que está ganando, qué sé yo, 80, 100 mil pesos, la verdad que se le pone muy difícil para llegar a fin de mes con todos estos problemas. Marcelo, ¿podemos tener una superficie menor de trigo este año? Mira, yo creo que sí, los índices están dando eso, la Bolsa de Comercio de Rosario lo está reflejando, que a pesar del precio del trigo internacional, Sí. yo creo que va a haber una menor superficie, no sé si va a andar en un 10%, pero creo que sí, hasta ahora, si bien falta mucho todavía para que se termine la siembra, no sé, ¿cierto? Sí, sí, Para sí, el sí. centro, todo el sur el Buenos Aires, que es la parte más importante, pero hay un índice que dice que se va a sembrar un poco menos de trigo, ¿no? Y eso, la verdad que, si me preguntan a mí por qué, y bueno, esto es el tema de la confianza, ¿no? Claro. Confianza y que el gobierno, a ver, estamos en plena campaña de siembra de trigo, ¿eh? Y el gobierno no lanza mensajes positivos, mensajes de confianza. La verdad que es muy difícil producir y que los productores nos pongamos a invertir en esto, ¿cierto? La verdad que es muy difícil cuando los mensajes son tan contradictorios y dentro del mismo gobierno también, tanto como en la oposición, pero dentro del mismo gobierno hay mensajes que se contradicen entre ellos. Entonces, la verdad que el mensaje hacia abajo la sociedad, no son claros. Y eso es claramente lo que está afectando al sector productivo en general, no solamente en el agropecuario. Sí, sí. Sí, 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 sí. Marcelo, y con respecto al tema, bueno, de la exportación, ¿sí? ¿Todavía sigue restringida? Sí, parte de la exportación de carne sí sigue restringida, parte de exportaciones de trigo también. Y bueno, nosotros tenemos que agradecer a Dios, a todos los santos, que tenemos estos precios internacionales. La verdad que este gobierno tiene la segunda oportunidad de la historia y creo que no lo está aprovechando. A ver, por una invasión de Rusia a un país como Ucrania, la verdad que tenemos estos precios que son, que no se conocían allá de 2008, 2009, 2010. Y entonces digo, bueno, hay que aprovechar, este país debe aprovechar estos precios, ¿eh? Y en un momento donde el mundo necesita alimentos, donde el mundo necesita productos argentinos, manufactura, todas estas cuestiones de alimentos, la verdad que nuestro país debería aprovechar esto y no dejar pasar la oportunidad, la oportunidad que tiene un país importante, con gente que tiene ganas de laborar, con productores, con empresarios, con pymes, que todos los días le pelean, ¿sí? Para poder producir, para poder exportar, y la verdad que se hace difícil. Utilizando un poco el sentido común, ¿sí? Seguramente este aumento
de combustibles, ¿sí nos va a llevar también a un aumento a un encarecimiento de los productos o algún desabastecimiento? Mira, no sé si desabastecimiento, eso no lo podría asegurar, ¿no? Pero sí un aumento, claramente un aumento de los alimentos, porque no hay otra. A ver, los costos se trasladan y se van a trasladar a los alimentos. ¿Eh? Sí. Y otra cosa, te quiero decir, la falta de combustible la sufrimos los que estamos en el interior del país. También, esto hay que remarcarlo. Sí. Los gobernadores, los legisladores, los intendentes. A ver, acá también tiene que haber una fuerza sobre el gobierno nacional, en donde de alguna vez por todas, nosotros que vivimos en el interior, yo no he visto cola en Capital Federal cargando combustible. Y no es, a ver, una crítica a eso. Digo, a ver, ¿somos un país federal de una vez por todas o no lo somos? Entonces digo, ¿por qué el interior del país, donde aportamos desde las pymes, desde el sector pecuario, un montón de gente que la pelea todos los días, como dije antes, siempre sufrimos estas cuestiones? Pagamos el pasaje más caro, pagamos el combustible más caro, pagamos los alimentos que lo hacemos en nuestra zona más caro, y la verdad, va a llegar un momento en que nosotros como sociedad debemos interpelar a nuestro gobernante para que esto algún día cambie. El tema de los insumos, Marcelo, primeramente, ¿están llegando con normalidad temas fertilizantes y aquellos otros insumos que ustedes están necesitando? ¿Llegan con aumentos también? ¿Sí? Relacionado por ahí al precio dólar. ¿Cómo viene la mano en esta mitad de año de 2022? Vean, en cuanto al sumo entre el fertilizante y el herbicida, está llegando con casi normalidad ahora. Bien. Pero en algunos casos está llegando con un aumento en dólares. Es decir, no aumenta en peso. La inflación también en dólares en este caso. Ahora, si querés comprar una cubierta de un tractor, una cubierta de una cosechadora, no las vas a conseguir tan fácil y la vas a pagar 3 veces lo que vale. Si querés hacer un alambrado, tampoco vas a conseguir tan fácil alambre. Estos insumos están faltando o se están restringiendo. Y la verdad que estas cosas que el productor necesita para poder tener su producción, ser más efectiva y tener una producción con buena tecnología, como se debe hacer, y para poder producir más, bueno, esto no está sucediendo, mucho insumo no se consigue. Marcelo, ¿para cuándo tienen previsto entonces movilizar, visibilizar toda esta situación? Mira, nosotros nos vamos a reunir el día 29 en Buenos Aires con toda la cadena agroindustrial, con la mesa enlace, y bueno, ahí vamos a hacer una jornada de concientización, que se visibilice este problema, como te dije antes, no solamente el combustible, sino también algunos de los puntos que son la presión fiscal, ¿no? Está dentro de las restricciones en ese tema, ¿no? Y nos parece que, bueno, tenemos que empezar a interpelar a los políticos de todo el arco y hacerle ver que nosotros estamos dispuestos a trabajar y a consensuar propuestas que nos lleven a un país mejor. Exacto. Marcelo, agradecerle muchísimo la comunicación con Radio El Centro, sí, agradecerle el contacto y bueno, ponernos en conocimiento acerca de estas cuestiones. Sí, ahí con también, por supuesto, la palabra de primera mano, el estar en contacto con los demás dirigentes, de quienes forman también parte de lo que es esta mesa de enlace y fundamentalmente de la Federación Agraria, que como siempre, bueno, están también tratando ahí de hacer valer los derechos, defender los derechos fundamentalmente de los pequeños y medianos productores, ¿no? Que forman parte importante, sí, de nuestra cadena productiva. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes por difundir todas estas cosas, por pelearla todos los días del interior, desde ahí, y desde muchas otras radios que trabajan todos los días y que ponen al servicio la información que en este caso podemos dar nosotros y para que la gente la conozca. La verdad que, bueno, muchas gracias y a disposición como siempre. Que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias.
La palabra de Marcelo Bianchi, sí, uno de los vicepresidentes que tiene la Federación Agraria Argentina, Ajá. charlando con nosotros aquí en la mañana del centro. Sí, bueno, como para conocer la situación de primera mano en relación, bueno, a una movilización y o visibilización, sí, que propone la mesa de enlace en Buenos Aires. Exacto. Todo tiene que hacerse en Buenos Aires. Si querés que se vea, tenés que hacerlo en Buenos Aires. Y planteando una situación muy similar a la que vienen planteando distintos dirigentes en los últimos tiempos. Sí, ¿no? sí, exacto. Sí, bueno, la falta de combustible, Sí, sí. Aumento El en aumento. el precio del combustible, Sí. el tema de la venta por cupos, Ya el aumento de los insumos, en Además, algunos casos, que algunos no se consiguen. que en algún momento hubo falta, ¿sí?, de fertilizante, de herbicida, que lo remarcamos aquí en el programa, incluso también en Inter en la radio. Bueno, ahora parece que se normalizó, pero claro, viene con aumento precio dólar. Exacto. ¿Sí? Inflación en dólares, algo que es solo en la Argentina. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que viene el aumento viene en precio dólar, ¿sí?, que trasladado a pesos siempre son muchos pesos. Exacto. Sí, porque dólar agarrás y sacás 2 billetitos y listo. Y listo. Pero en pesos en necesitas pesos unos cuantos, ¿no? es mucho más. Exactamente.